Esto no es un tuit. 7 diálogos para pensar la Argentina. Bueno, empezamos por la pregunta para disparar. ¿Por qué les parece que es necesario y relevante discutir el tema de los datos y de la inteligencia artificial en este momento? Bueno, en parte estamos en un momento como bastante particular en el sentido de que lo que empezó a haber es una explosión de información y de disponibilidad de información a partir, en parte, de lo que se ha llamado redes sociales, Internet de las cosas, y hay una aluvión de información vinculada a la, entre comillas, revolución digital, lo cual pone de manifiesto que efectivamente hay un montón de datos para trabajar. Y por otro lado, desde el punto de vista de fuentes más tradicionales, encuestas, censos y demás, también hay una apertura de información y disponibilidad de información mayor que en otros momentos. Entonces me parece que eso pone como de manifiesto la importancia de los datos. Por otra parte, se me ocurre que si consideramos que los datos y la inteligencia artificial pueden contribuir con el desarrollo económico y social de los países, no podemos dejar de discutir nosotros aquí en Argentina sobre estos temas. Son consideraciones que se discuten y se desarrollan en los principales países, en los países más desarrollados, y no podemos quedarnos fuera de esa discusión. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de datos, de recopilación de datos y de su uso con inteligencia artificial, machine learning, etcétera? Bueno, son cosas distintas, digamos. Una alimenta a la otra. Los datos son el insumo para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático. Son el insumo de la analítica, digamos, y los estudios sobre algunos fenómenos. Y las dos partes tienen desafíos. La recopilación de datos tiene desafíos, tiene problemas de qué es lo que representan esos datos, tiene problemas de cómo se recopilan esos datos, con qué instrumentos, con qué preguntas. Y el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático tiene otros desafíos que también son técnicos, que incluyen cuestiones de ética, que potencian en algunos casos los problemas que traen los datos. Entonces es importante separar. Por un lado, digamos, está el desafío de recopilar buena cantidad de datos y que sea representativa y libre de sesgos y de problemas. Por el otro lado está el desafío de utilizar esos datos en el entrenamiento de modelos, que abre un abanico inmenso de posibilidades desde el punto de vista de el apoyo a la resolución de problemas, la ayuda para implementar políticas, bueno, entre otras cuestiones, ¿no? Sí, de hecho, me da la sensación de que efectivamente es importante, como planteaba Félix, separar el proceso de producción de datos del proceso de análisis. Me parece que ahí está la cuestión. Uno podría pensar, de hecho se ha hecho, en que ciertos municipios o ciertos distintos niveles de gobierno recopilen información a partir de redes sociales sobre el municipio, comentarios, de posteos y cosas por el estilo, y después sobre eso se haga un análisis de procesamiento de ese texto para detectar, por ejemplo, qué problemas o qué cuestiones o qué temas de agenda surgen o son relevantes en ese municipio. De hecho, se ha hecho y es un ejercicio bastante habitual, como un ejemplo concreto. Pero digo, dirían que, porque uno cuando piensa en datos o en inteligencia artificial, obviamente las empresas y las corporaciones que tienen la avanzada, que están en la avanzada de esto, son las grandes corporaciones transnacionales, tecnología, las plataformas, que tienen un entendimiento y un conocimiento de sus usuarios súper exhaustivo, y que eso es muy funcional a su modelo de negocios, ¿no? Obviamente. De venta de publicidad, súper personalizada y todo lo que sabemos. Ahora, ¿les parece que en términos de políticas públicas el potencial que tiene para los estados el uso de los datos y de la inteligencia artificial, todavía en Argentina hay un déficit de este uso? Digamos, hay una oportunidad para ser utilizados y para explorar esta alternativa. Sin duda, sí.
en Argentina tenemos muchísimo por transitar. El sector público en Argentina es súper heterogéneo en estos temas, mientras que hay oficinas que están y sectores que están a la avanzada, digamos, en la frontera del conocimiento y del uso de tecnología y datos. Hay sectores que no pasan ni cerca, digamos. Hay incluso oficinas que siguen utilizando expedientes o trámites en papel, con lo cual el sector público en Argentina es realmente heterogéneo. Hay un montón de oportunidades. El uso de datos y el uso de estos datos en el entrenamiento de algoritmos y para resolver problemas tiene un potencial enorme. Tiene el potencial de, como decía antes, de contribuir con el desarrollo económico y social de los países, pero a la vez tiene el potencial de permitir que las políticas públicas sean más eficientes, que sean más precisas, que sean más inteligentes. Y hay un camino largo por recorrer para que lleguemos como a un nivel más o menos parejo en la administración pública. Es cierto que hay organizaciones del sector privado que tienen, digamos, muchos más avances en este sentido. También hay que considerar que son organizaciones que nacen pensando al dato como un activo de su modelo de negocios. Eso no necesariamente es así en el sector público, entonces es natural que haya un proceso de transición. Pero eso no quiere decir que haya que esperar para desarrollarlo, esperar para discutirlo. La discusión tiene que ser ahora, como decíamos, porque si no estaríamos como dejando pasar el tren, ¿no? Pero, por ejemplo, vos decís, bueno, estas corporaciones tienen al dato como su principal activo, ¿no? Como el petróleo del siglo XXI, todas las frases el oro del siglo XXI, lo que hemos escuchado. Ahora, ¿en qué sentido para el Estado también conocer tan exhaustivamente a los destinatarios de sus políticas debería ser o podría ser también un activo? Bueno, o sea, uno podría pensarlo en la misma, en esa misma lógica, o sea, poder tener información, no quiero decir personalizada porque siempre personalizada es un término complicado, ¿no? De hecho, parte de la discusión sobre el uso que hacen estas grandes empresas de los datos es que es demasiado personalizado, digamos, y al punto de que, uno puede ser... puede haber traqueado su comportamiento y seguido su comportamiento de forma demasiado exacta. Entonces, más allá de esta cuestión de la personalización, digamos, sí es importante digamos, que el Estado genere información con mayor grado de granularidad y desagregación del que hoy existe, digamos. Entonces hay un montón digamos, en general el Estado, buena parte de la política pública se planifica con censos, encuestas, que son relevamientos llamémosle tradicionales, digamos. Y que en general uno de los problemas que suelen tener es que efectivamente ese grado de desagregación a veces no es el óptimo para cierto tipo de planificación. Digamos, la encuesta permanente de hogares, que es como probablemente la fuente del sector público, no permite ir mucho más allá de grandes aglomerados urbanos. Entonces, al mismo tiempo hay toda una serie de registros administrativos e información que que el Estado produce, que no fue pensada con el objetivo de ser trabajada en términos cuantitativos, estadísticos y demás, pero que efectivamente se podría utilizar. Un ejemplo es lo que hace el Ministerio de Trabajo con el Observatorio de Empresas, y que toma datos del sistema previsional y produce información, que son datos que es lo que el empleador carga cuando da de alta a un trabajador en blanco. Bueno, utiliza esa información para hacer estadística del mercado laboral. Entonces parece que hay un ejemplo que está como en el medio entre, digamos, el Big Data y el dato tradicional, digamos. Me parece la importancia está sobre todo en esos registros que existen, que hay un montón, que se producen todo el tiempo, pero que no están normalizados, sistematizados, pensados para eso. Que de hecho el Estado es probablemente la organización que mayor cantidad de datos produce. Hay agencias del Estado, ANSES, AFIP, que producen información permanentemente de subsidios, de prestaciones, jubilaciones, hasta
cobro de impuestos, todo eso está digitalizado y está a disposición del Estado. De nuevo, son registros administrativos que tienen un fuerte potencial para alimentar de nuevo el diseño de las políticas, para hacerlas más precisas, más eficientes. Sin duda, como mencionaban, hay todo un camino para recorrer para hacer de esa recopilación de datos algo más sistemático, más inteligente, más aceitado y más útil también para el diseño. Ahora hablemos de inteligencia artificial, ¿no? De qué procesos se podrían alimentar con esos datos para que el Estado tuviera esa inteligencia que paradójicamente, ¿no? Es como una de las cosas que siempre se le achaca al Estado, ¿no? Como la imagen del Estado, como si no pudiera como agilizarse o tomar la delantera, ¿no? De determinadas cuestiones. La inteligencia artificial, a partir de esos datos, ¿en qué ejemplos concretos podría funcionar un sistema de machine learning o inteligencia artificial a partir de toda esa enorme cantidad que como decía Félix, el Estado es el gran recopilador de datos, ¿no? Bueno, sí, hay ejemplos, digamos, hay algunos ejemplos que incluso ya se están implementando en la práctica. Por ejemplo, hay agencias de recaudación que utilizan imágenes satelitales para detectar cuestiones no declaradas ante el fisco, digamos, eso está entrenado con modelos de inteligencia artificial. Utilizando modelos se podría automatizar cuestiones como, por ejemplo, quizás la segmentación de tarifas que tan discutida estuvo en el último tiempo. Digo, hay información que el Estado tiene a disposición para hacer ese trabajo de manera más eficiente, rápido y automático. Y así hay un montón de ejemplos en el mundo. Eso no quiere decir que no haya que tener cuidado también con algunas de estas cuestiones. Si bien es cierto que contribuyen con la eficiencia y con la automatización de algunos procesos, no están exentas de riesgos estas tecnologías, ¿no? Hay que tener cuidado en cuestiones como los sesgos que pueden potenciar estas herramientas, en cuestiones como las discusiones éticas, las decisiones éticas en las que impactan, digamos, estas tecnologías, son cuestiones a tener en consideración. No todo es tan sencillo como parece, ¿no? Las discusiones, sabiendo que hay beneficios en la implementación de estas tecnologías, hay que tener resguardos y discutir sobre los riesgos y las cuestiones que hay que tener en consideración. Sí, con respecto a los sesgos, ¿no? Me gustaría que profundizaras un poco. Los sesgos, de lo que vendríamos a hablar es, bueno, esos algoritmos, toda esa forma de recopilar están diseñadas por seres humanos y muchas veces hemos visto ejemplos en los cuales los sesgos que existen y las valoraciones diferenciales y ciertos grados de discriminación que suceden en la vida cotidiana y en el mundo analógico se trasladan al mundo digital y al mundo de los datos. ¿Podrías contarnos un poco de qué hablamos cuando hablamos de sesgos algorítmicos? Sí, es como un área que está como muy hot, digamos, es un área de investigación muy importante ahora, en parte justamente por el uso el uso masivo que han empezado a tener tanto los datos como los métodos de machine learning, aprendizaje automático y demás. De alguna manera la idea de sesgo algorítmico, más allá del nombre un tanto pomposo y altisonante que tiene, es tratar de detectar cuáles son los problemas, digamos, que pueden ocurrir o que pueden surgir en el momento tanto de tomar los datos, de capturar los datos, de construir los datos, como de analizarlos. Entonces, la idea de sesgo es esta idea de que hay una diferencia entre lo que es el dato o el modelo y la realidad, ¿no? O sea, ese es el punto. Entonces, hay muchísimos ejemplos de situaciones en las cuales o bien se han tomado datos, se han entrenado modelos y el resultado de la aplicación de esos modelos ha, producido efectos no deseados. Por ejemplo, hay un ejemplo en Estados Unidos súper conocido, que es el de
el tema de la reincidencia digamos, de las personas privadas de su libertad. Al momento hay una organización llamada ProPublica que lo que estuvo haciendo es haciendo monitoreos de ese tipo de modelos. Lo que hace la persona que quiere pedir ¿cómo se llama? El libertad condicional, digamos, o salidas transitorias o demás, pasa a una especie de jurado. Ese jurado utiliza como insumo un cuestionario, digamos, una encuesta, digamos, que se hace a los presos, y a partir de esa encuesta se determina la probabilidad de reincidencia, o sea, de volver a cometer un delito. Lo que hicieron esta organización, que es una ONG en Estados Unidos, ProPublica, es monitorear qué pasaba efectivamente con los presos que habían sido, digamos, liberados, digamos, o no. Entonces lo que se veía era que el modelo, o sea, se había equivocado, digamos, es decir, había dicho que se iba a la persona iba a cometer un delito y no lo había cometido, finalmente, digamos, 2 años después de la agresión, y donde se equivocaba más en las personas afro, digamos. O sea, era como el caso típico. Indicaba que iba a haber una reincidencia en el delito y cuando se analizó el caso se veía que el modelo algorítmico tendía a decir que las personas de color iban a reincidir, tendía a decir que determinados sectores de la sociedad tenían más tendencia a reincidir. Pero además, exacto, y lo que pasaba es que además los que efectivamente salían no reincidían. Los que el modelo decía que iban a reincidir no reincidían. Entonces, estaba replicando la discriminación racial típica del mundo analógico. Es que para mí además ese es el punto. Digo, en muchos casos esta idea de sesgo algoritmo, en realidad lo que termina siendo es reproducir lo que está, digamos. Exacto. No necesariamente es como si de alguna manera el algoritmo tiene un input y devuelve un output, digamos. El problema es que entra, digamos, cómo se procesa y cómo se analiza lo que se devuelve, digamos. Entonces me parece que eso es una cuestión importante. La conexión de lo que pasa en el mundo con lo que devuelve el modelo, en definitiva, son los datos. Lo que decía Germán es, el algoritmo funciona de una manera, está programado para recibir un input, hacer un cálculo y arrojar una probabilidad o dar un resultado. El insumo que condiciona, digamos, al algoritmo a dar ese resultado son los datos. Entonces, es una parte fundamental del proceso revisar cómo esos datos fueron recopilados, si están reflejando, digamos, algún tipo de discriminación o sesgo de algún tipo, como por ejemplo el racial, y si está reflejando eso, digamos, es evidencia de que no puede ser utilizado para entrenar un modelo, porque el modelo replica lo que los datos están mostrando. Entonces, es particularmente relevante poner ojo en cómo se recopila la información. Sobre todo porque además hay una expectativa de que todo lo que es algorítmico pareciera que está hecho por una mano invisible totalmente objetiva y sin ningún tipo de humanidad ni de prejuicios humanos, y en realidad, como decíamos antes, los algoritmos están diseñados por seres humanos. Además de estos riesgos, ¿no? Antes hablábamos de todo el potencial como recopilador de datos que tiene el Estado, y eso supone también otras cuestiones que son muy sensibles, ¿no? O sea, ¿qué información personal maneja el Estado? ¿Qué tratamiento hace de esa información personal? Se me ocurren ejemplos que han sucedido de filtraciones de salud en otros países, de la historia clínica, que es un input, las historias clínicas de la población es un input sumamente interesante para generar políticas públicas y para también ver cuáles son los riesgos de enfermedades de distintas poblaciones, etcétera, pero el manejo de esa información y cómo esa información se comparte con, por ejemplo, otras dependencias estatales es muy sensible. O sea, ¿les parece que ese es otro tema que todavía hay que trabajar mucho en Argentina, el manejo de esos datos? Sí, yo creería que en todos lados, ¿no? Digamos, no solo en Argentina. Me parece que es un problema que está como súper planteado. Y además pasa esto, como efectivamente cada dependencia estatal produce información propia, digamos, tenés ese problema de coordinación entre distintas... y en muchas informaciones efectivamente tiene asociado un DNI, un nombre, un apellido, una dirección. O sea, entonces el problema se me ocurre, el primer problema es cómo preservar la
el anonimato. De hecho, hay un organismo que se llama el CINTIS, que lo que hace es toma, de Argentina, digo, ¿no? Toma datos del Ministerio de Trabajo, de ANSES, y lo que hace es los junta, digamos, los combina uno con otro. Lo cual es un tema que no es nada... por un lado, es un insumo que efectivamente es totalmente necesario para el Estado, pero plantea un problema que tiene que ver con la seguridad, con el anonimato, la anonimización, dónde se guarda, quién tiene acceso a eso, cómo se comparte. En los últimos 2 años particularmente, casi forzosamente pasamos a hacer un montón de actividades que antes desarrollábamos de diversas formas, exclusivamente de manera digital, tanto con distintas organizaciones como también con el Estado. Un montón de trámites forzosamente pasaron a ser digitales, porque si no, no podían funcionar, y eso implica una recopilación de datos enorme. Estuvimos de repente en contacto con el sector público de Argentina a través de aplicaciones, las aplicaciones que nos autorizaban a movilizarnos en el contexto de la pandemia, la aplicación Mi Argentina, etcétera, mientras que se multiplicó la producción de datos que recopila en definitiva el Estado. No sucedió en paralelo un desarrollo de los procesos para gestionar y proteger la información. Entonces, hoy estamos en ese desbalance. Hay un montón de herramientas para recopilar datos, el Estado lo hace, no acompañó ese proceso con políticas de gobernanza de esos datos. Todas esas políticas que permiten proteger la información, que establecen protocolos claros para intercambiarla, que establecen protocolos claros para anonimizarla, que protegen los datos personales, políticas de seguridad, así como hay casos famosos de filtración de datos en empresas grandes. En Argentina también sucede, está el caso de RENAPER, en el Senado. Si bien no vamos a estar nunca exentos a ataques, digamos, cibernéticos, porque eso, así como mejoran las políticas de protección, también mejoran, digamos, son más sofisticados los ataques, es necesario que los procesos de protección de datos se desarrollen a la par que se desarrolla la recopilación de datos que lleva adelante el Estado. O sea que el problema del retraso en herramientas de gobernanza es un problema que ya tenemos, especialmente después de estos últimos 2 años, ¿no? ¿Estamos necesitados de más herramientas de gobernanza en Argentina? Ya lo teníamos, lo teníamos antes y efectivamente en estos últimos años explotó, digamos así. Si antes era necesario, ahora es muchísimo más necesario. Lo que termina pasando, no sé si a vos pero uno que es usuario de datos y que anda pidiendo datos en distintas dependencias y demás, la forma que uno cuando se pone a pensar entiende cierta lógica de el subsecretario de cierta área que no quiere el dato porque sabe que una vez que eso sale es un problema, digamos, porque no tenés control sobre eso. Entonces uno empieza a entender ciertas lógicas que en el momento decís, che, te estoy pidiendo datos, son datos públicos, ¿cómo es que no me los das? Y hay una lógica que al carecer de herramientas de gobernanza más centralizadas y más quedan sujetas al área específica o al ministerio o a la secretaría o la subsecretaría, que es la que produce esa información. Al no haber un protocolo claro, en este caso de anonimización e intercambio de datos, la decisión recae por completo sobre el funcionario que produce esa información. Y como efectivamente hay riesgos, digamos, hay riesgos de que se filtre información, hay riesgos de hackeo, la primera respuesta es: no hago nada, me siento sobre los datos, no los comparto, me los quedo yo, y hasta incluso ni siquiera los utilizo porque tengo miedo de que me pase algo. Ese es el peor escenario, el no hacer nada es el peor escenario, y es por eso que, digamos, que hace falta un proceso claro, una política de gobernanza y un proceso claro de anonimización, de protección de datos, de intercambio de datos. La tecnología está disponible para eso, no hay que desarrollar nada nuevo, no hay que inventar, no hay que traer nada de afuera, no hay que desarrollar nada. Lo que falta es un proceso político, digamos, que defina: esta información es factible de ser intercambiada, si alguien la solicita, se pasa por este proceso de anonimización y protección y se comparte. Sin eso, el incentivo, la respuesta es: me siento sobre los datos, no los comparto, no los utilizo, por si acaso, ¿no? Y es como el peor escenario.
Sí, es precondición para la apertura, digamos, una que es bastante hincha con la cuestión de datos abiertos y demás, donde la precondición de poder hacer eso es que efectivamente esos datos que se abren sean seguros, Claro, digamos. claro. Para terminar, daría la impresión, y lo vemos en un montón de ámbitos, que hoy en día es, entre comillas, más fácil elaborar políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Basadas en datos, porque hay más datos que nunca, digamos, o hay más acceso a información que nunca. A la vez, vemos un escenario muy polarizado en el que esa interpretación de los datos varía muchísimo y qué hacer con esos datos varía muchísimo. ¿Ustedes ven esto como una paradoja? ¿Ven que realmente hoy en día está todo dado para hacer más políticas públicas basadas en evidencia? ¿O les parece que es una frase que suena bien, pero que después cada uno puede encontrar la evidencia que necesita para la política que quiere, como siempre, digamos? Está todo dado para que hayan más políticas basadas en evidencia, pero no siempre más datos es tener evidencia irrefutable, ¿no? No siempre contar con más cantidad de datos indica que voy a tener la verdad sobre alguna problemática, porque digo, esos datos pueden estar siendo recopilados, porque se desconoce cómo es el fenómeno que esos datos están representando. El ejemplo concreto es el COVID. Tuvimos un montón de información a disposición, mucho más que en otros momentos, digamos, históricos de Argentina. La información estaba digitalizada, disponible para ser utilizada, y los mismos datos de un lado se utilizaban para respaldar un argumento y del otro lado se utilizaban para respaldar el argumento contrario, digamos, y era la misma información. Pero esta cuestión es porque los datos, por más que sean muchos, no son todos los datos, no es la verdad, y es natural que surjan como visiones contrapuestas. No está mal que suceda, lo malo sería que no se usen esos datos para respaldar una opinión. Quizás lo que faltó en ese contexto, el ejemplo claro fue cuando se usaban los mismos datos para respaldar el cierre de escuelas o para respaldar la apertura de escuelas. Ahí lo que faltó quizás fue sincerarse sobre lo que no se sabía, mientras que los datos quizás no indicaban que la apertura de escuelas iba a ser un riesgo de mayor contagio de COVID, quizás tampoco indicaban lo contrario. Entonces, por ahí lo que faltó fue eso, como saber lo que sabemos y saber lo que no sabemos, sobre todo en estos contextos donde la ciencia en paralelo estaba recién conociendo el funcionamiento el comportamiento del virus, ¿no? Entendiendo cómo se desarrollaba, cómo es que se daban los contagios. Pero diría que no siempre todos los datos es la verdad, pueden ocurrir estas situaciones, digamos, pero aún así hay que utilizarlos. Es mejor que no utilizarlos. Bien, yo soy más escéptico respecto de la idea de política pública basada en la evidencia, porque digamos, supongamos que tenemos todos los datos. O sea, el dato es un diagnóstico, es una foto de la realidad, digamos. Podemos medir de distintas maneras. Sería muy difícil hoy plantear que en estos últimos años la pobreza no aumentado, la midas como la midas. Digamos. O sea, aumentó más, aumentó menos, pero el diagnóstico es, entre comillas, objetivo, en el sentido de que eso ocurrió, digamos. Me parece que en ese sentido una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la acción sobre la realidad. Y la acción prima sobre el diagnóstico. O sea, en general me parece un tanto ingenuo, digamos, pensar que puede haber una especie de política pública basada exclusivamente en la evidencia cuando se juegan otras cuestiones, digamos. Ante el mismo dato, yo propongo la política A y ante el mismo dato el otro propone la política B. Digamos, me parece que ahí se juegan otras cuestiones en el diseño de una política pública. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.